La agenda para la clase de hoy vamos a hablar de Big Data. Básicamente son 4 puntos bastante extensos. Primero vamos a ver conceptualmente qué es Big Data, vamos a acompañar el concepto con ejemplos, muchos de los cuales, si no la mayoría de ustedes ya los conocen. Después vamos a ver algo, no desde lo técnico, porque la verdad es que es un tema que, digamos, en cuanto a la definición, si uno se quiere ir a la definición del alcance, en cuanto al alcance propio de la clase para esta materia, para esta carrera, naturalmente que no llegamos a un nivel técnico, llegamos a un nivel de difusión conceptual, si se quiere, ¿no? Dicho esto, me parecía importante por lo menos hacer una muy breve introducción del concepto de Data Lake y de Hadoop, que es una de las principales plataformas para trabajar, ahora lo vamos a ver más adelante, pero para trabajar con Data Lakes. Sobre todo porque hemos mencionado Data Lakes cuando hablábamos de Data Warehouse, cuando hablábamos de tipos de datos, etc. Entonces, la idea es usar no lo técnico, sino contextualizar un poco algunas herramientas que tenemos a mano. Y después finalmente vamos a contar algunas historias que han pasado con Big Data como para tener en cuenta que hay un desafío a través de Big Data, que Big Data no es como se llama en, inglés, en español la panacea, como se llama en inglés la silver bullet, o sea, la bala de plata que todo lo resuelve, sino que hay un montón de desafíos por delante, muchos de los cuales, o en muchos de los cuales hace hincapié Sosa Escudero en el libro que tienen para la lectura del día de hoy. Sosa Escudero, para contextualizarlos un poquito, él es docente de la facultad también, es titular de Econometría 1, es docente a tiempo completo de la Universidad de Salvador, está encargado del departamento de Big Data y del programa de Big Data en Salvador, junto con Freddy Vivas, que es un invitado que vamos a tener en junio, que Freddy es un crack en términos de datos y nos va a acompañar en una clase. Y bueno, Sosa Escudero escribió este libro que es muy llevadero para los que lo han leído. Hace una mezcla entre rock and roll, música, no sé, un par de cosas con Big Data y es de muy fácil lectura. Si bien recomendamos que lean todo, porque realmente es muy interesante, les dimos ahí los capítulos específicos para la clase de hoy y la del jueves que viene. Y para seguir contextualizando un poco esto de los retos de Big Data, tengamos en cuenta que también Sosa Escudero, ¿por qué hace hincapié en esto? Sosa Escudero proviene de la economía, econometría y estadística. Él es especialista en econometría y en estadística, con lo cual todos los especialistas en econometría y en estadística que analizan Big Data siempre lo analizan desde el mismo sesgo, y lo digo positivamente, esto que es no, como voy a cerrar la clase diciendo algo así como, no repetir los mismos errores que podríamos repetir con pocos datos, pero con muchos datos ahora. O sea, los retos de Big Data implica esto. Voy a contar algunas historias que hacen que nos hacen ver que Big Data no es la solución, por lo menos todavía, a muchísimas de las preguntas que nos podemos hacer. Pero principalmente les quería introducir el concepto de buzzword. Buzz es el ruido que hace la abeja o el mosquito cuando pasa al lado del oído. Un buzzword es una palabra que está todo el día resonándonos. Todo el día nos suena al lado del oído. Big Data, desde hace algunos años a esta parte, es como, de nuevo, no digo la panacea, la solución de todos los problemas, pero es como el tema que está candente, ¿no? Está en el hype, como se llama, en la punta de la ola, en la cresta de la ola, desde hace algunos años y no baja, y no solo no baja, sino que al contrario, es como que aumenta cada vez más sus implicancias respecto de los procesos de negocio. A tal punto que hay recomendaciones de implementar herramientas de Big Data en negocios que nunca han tenido ni siquiera una digitalización previa mucho más básica, ¿no? Diego, cuando hable de transformación digital, justamente va a hablar de las etapas de la transformación digital y que hay un nivel de madurez en cuanto a la transformación digital y que saltearse etapas no es necesariamente lo más conveniente en muchos de los casos. Ahora, vamos primero con el concepto de qué es Big Data y vamos a empezar, digamos, en la narrativa de la clase viendo desde el concepto y después poniendo algunos ejemplos como para que nos quede aún un poco más claro.
Voy a leer algunas definiciones que fui encontrando como para contextualizar. Primera definición: describe enormes cantidades de datos, estructurados, no estructurados y semiestructurados, que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso de cargarlos a una base de datos relacional para su análisis. Y acá lo que me interesa que quede es el hecho de que estamos hablando de distintos tipos de datos: estructurados, no estructurados y semiestructurados. No pongamos por ahora hincapié en la enorme cantidad de datos, porque big no implica necesariamente que son grandes los volúmenes, ni, digamos, como lo vamos a ver adelante, implica varias cuestiones. Y otra cuestión es que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso para cargarlos a una base de datos relacional. O sea, las herramientas que conocíamos hasta el momento no nos sirven para el análisis de este tipo de datos. Aplica toda información que no puede ser procesada o analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales, que es lo mismo que estaba diciendo yo recién. Ya no nos sirven las herramientas tradicionales para analizar información no estructurada. Tenemos que aplicar otras herramientas. Entonces dice, es un conjunto de datos tan grandes como diversos que rompen con las infraestructuras de tecnología informática tradicionales. No es solo el tamaño, no es solo que son muchos datos, sino que son diversos. Y no es solo que son muchos y diversos, sino que continuamente estamos generando datos. Y acá dice, y esto sí lo saqué textual del libro de Sosa Escudero, que los datos son provenientes de la interacción con dispositivos interconectados como celulares, tarjeta de crédito, cajeros automáticos, relojes inteligentes, computadoras, dispositivos GPS y cualquier objeto capaz de producir información y enviarla electrónicamente a otra parte. Y acá un recorrido mínimo. Ustedes fíjense, si nosotros salimos a caminar y tenemos el celular en la mano, ya estamos generando datos, querramos o no. Si buscamos algo en Google, cualquier cosa que busquemos, cualquier web que busquemos en Google, cualquier producto para comprar o lo que fuera, estamos generando datos. En el momento que entramos en las redes sociales y compartimos una foto o hacemos forward o lo que fuera, o comentamos, ponemos algún comentario en Twitter, hacemos una entrada o lo que fuera, estamos generando datos. Ni hablar cuando queremos ir de un punto a otro y usamos un Google Maps, un Waze o cualquier mapa que use herramientas de inteligencia artificial, porque básicamente son herramientas que se basan en datos. Si salimos a correr con un reloj inteligente o con cualquier dispositivo wearable, como se llama, son los dispositivos usables, dispositivos que se pueden usar como si fueran ropa, en este caso un reloj, estamos también generando datos. Cuando miramos una serie en Netflix o cuando no miramos una serie en Netflix, si empezamos una serie y a los 2 minutos cambiamos, o si ponemos pausa muy seguido, o si vemos un capítulo en 4 días distintos, o si vemos 10 capítulos seguidos de una serie en maratón un domingo, estamos generando datos que le importan a esa empresa. Y ni hablar que cuando me gusteamos algo en Facebook o en Instagram o en Twitter o en lo que fuera, también estamos generando datos. O sea, fundamentalmente nosotros estamos siempre generando datos. Y esto, creo que lo voy a traer en algún slide más adelante, lo que tiene de distinto respecto de las estructuras tradicionales de datos es que la mayor cantidad de los datos que generamos hoy en día no son datos voluntarios. Nosotros estamos generando datos por hacer otra cosa, pero no es que estamos queriendo generar datos, ¿sí? Antes, en las herramientas tradicionales, uno capturaba un evento, por ejemplo, una venta de la latita de Coca-Cola, cuando veíamos el ejemplo del sistema de procesamiento de transacciones, y el evento mismo lo queríamos capturar. Entonces, generábamos datos porque capturábamos un evento que queríamos capturar. Estábamos buscando generar ese dato. Ahora, lo distintivo que tiene el Big Data y por qué rompe con las estructuras tradicionales es porque estamos generando datos involuntariamente y espontáneamente. Casi que anárquicamente estamos generando datos. ¿Bien? Vamos a ver algunos ejemplitos más. Este es un ejemplo que yo lo viví en carne propia en el 2014. Yo, por cuestiones familiares y de estudio, etcétera, me mudé a Estados Unidos y me compré un auto. Cuando me compré un auto, saqué un seguro de Geico, que es la segunda aseguradora de Estados Unidos, y ellos me ofrecieron un fee mensual, pongamos por caso, por decir algo, de $150, o poner
un dispositivo que lo que hacía es traquear, digamos, guardar información continua de cómo yo manejaba durante 3 meses y me daban durante esos 3 meses un fee en vez de $150 de $50. Y después de esos 3 meses ellos hacían un balance y decían, bueno, en función de cómo fue tu manejo, no de si tuviste incidentes o no, que es lo que la otra vez con Janina hace un par de clases hablábamos, porque ella trabaja justamente en Rivadavia, y decía que no era un esquema que había funcionado bien, el de puntos, no solo si tuviste siniestro, sino en función de tu tipo de manejo, si tenés un manejo muy agresivo, si en función de la ruta en la que estás manejás a mayor velocidad de la que deberías manejar, si manejás a menor velocidad, etcétera, etcétera. En función de ello, la compañía después hace un balance y te recotiza y te dice, bueno, ok, vos manejás bien, tranquilo, entonces te voy a cotizar a, no sé, $80 el mes, o vos tenés un manejo muy desafiante, muy agresivo, te voy a cotizar a $220 el mes. Esto me pasó a mí y sirvió, qué sé yo siempre digo que sirvió desde dos puntos de vista. A la empresa para generar datos continuos, no solo de cómo es mi experiencia de manejo en particular, sino que imagínense que los datos agregados de todos los clientes para ellos son un activo muy fuerte. Y a mí me sirvió porque me sentía controlado esos 3 meses y manejé mucho menos agresivamente de lo que quizás, posiblemente, esto es contrafáctico, hubiera manejado si no tenía ese trazador, digamos, ¿no? Con lo cual, me parecía un ejemplo interesante para traerlo. El otro ejemplo es Tesla. Seguramente muchos de ustedes ya han oído, ya lo hemos mencionado a Tesla, han oído hablar de Tesla por otro lado, los que no habían oído hablar hasta que los mencionamos, algunos ojalá que se hayan puesto a investigar. Elon Musk, que es el creador de Tesla, él dice justamente cuando cuenta lo que él hizo, él dice, yo no inventé nada nuevo, yo no inventé el auto eléctrico, yo lo que hice fue reformularlo. Él dice que en realidad él no es una automotriz, es una empresa que genera software. Un software que está dentro de un auto, pero es lo que, digamos, su valor distintivo para él es el software. Y el software de Tesla, sobre todo en lo que se refiere a lo que es el manejo, el self-driving, o sea, el manejo autómata que tienen los autos de Tesla y que en algunos estados de Estados Unidos está habilitado, no podría existir si no fuera por Big Data. No, digamos, todo lo que son herramientas de inteligencia artificial y machine learning son herramientas que existen gracias a Big Data. Por eso la clase de hoy precede a la clase del jueves que viene. Y uno de estos ejemplos es el de Tesla. Tesla, digamos, el software de Tesla, en vez de decirle a la computadora, entre comillas, del auto, te voy a explicar cómo son las reglas de tránsito y en función de las reglas de tránsito vos tenés que cumplirlas, entonces le dice, esto es un semáforo, en esta luz pasás, en esta luz no pasás, etc. Acá doblás, acá no doblás, si hay una luz de giro podés doblar, si no hay no podés doblar, etc. Lo que hace es cargarle datos y haciendo, ya lo vamos a ver el jueves que viene cuando veamos Machine Learning, que en función de la carga de datos el software vaya aprendiendo por sí mismo. Y llega un momento en que el software tiene una determinada capacidad de aprendizaje tal que se lo puede, entre comillas, largar solo a la calle y que maneje muchas veces mejor que los humanos. Muchas veces, si no siempre, mejor que los humanos. De hecho, no me animo a decir que el 100%, pero estoy convencido de que la mayoría de los casos de siniestros que hubo con Teslas que se estaban manejando automáticamente eran o porque no estaban bien configurados o porque la otra persona fue la que se mandó una macana, digamos. Pero fue el culpable del siniestro. Pero en general, el software funciona realmente muy bien. No es Tesla el único caso, ¿no? Google también tiene autos de manejo autónomo que andan muy bien, lo que pasa es que no están comercializados como si lo está Tesla. De hecho, en Washington, por ejemplo, ya hay Teslas que se manejan solo para lo que es Uber. Después, la herramienta de salud de iPhone o de Android también, si uno la tiene configurada, está continuamente generando datos que hasta nos servirían a nosotros individualmente, por ejemplo, para pasarle al médico respecto de, no sé, la típica consulta con el médico que nos dice, bueno, ¿haces deporte? Y no es lo mismo decirle, sí, salgo a correr 3 veces por semana, que pasarle un informe mensual
no sé, del informe de salud de iPhone, por ejemplo, ¿no? Esto es la vista de un día, no sé, X en mi vida, ¿no? Por ejemplo. Esto ya hace, creo que es del año pasado, si no me equivoco. Pero incluso en función de la velocidad que uno hace, también la misma herramienta detecta si es un workout, o sea, si es un entrenamiento, digamos, o si es caminatas o pasos o lo que fuera. Y también en función de la altura, o digamos, de la altura que uno va manejando en función del acelerómetro que tienen los celulares, digamos, como herramienta propia, también determina cuántos pisos yo eventualmente subí o bajé de escaleras, que es como grafica esta, este climb, flights climb que dice acá al inicio. Otro ejemplo, como para no aburrir con los ejemplos, otro ejemplo también muy popular, que algo habíamos mencionado, es el tema del traductor de Google. Google al principio, cuando empezó a traducir como haría cualquier traductor. Contrató traductores, les pidió que les enseñaran de gramática y empezó a enseñarle al software cuestiones de gramática. Y el traductor de Google era horrible como cualquier otro traductor que existía en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando un término, una palabra, una frase se iba del estándar que Google tenía, traducía espantosamente. Entonces, bueno, nada, obviamente que en función de la disponibilidad de mayores herramientas tecnológicas, de mayores datos y de mejores herramientas en cuanto al análisis de los datos, Google empezó a incorporar Big Data e inteligencia artificial. ¿Cómo hizo? Los primeros pasos que hizo Google fue agarrar los documentos de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que por defecto la ONU tiene que traducir cada documento a 24 idiomas distintos. Esto porque son los 24 idiomas formales, no me sale el mejor término, de la ONU. Entonces, por defecto, todos los documentos tienen que estar traducidos en 24 idiomas. Y esas 24 traducciones están curadas por traductores profesionales. Entonces, Google lo que hizo fue, por empezar, meter estos 24 idiomas de toda la documentación de ONU, que está disponible en la web, a un software. Y en función de eso le dijo, bueno, así es como se traduce en 24 idiomas, ahora aprende. Pero no solo esto, sino que hay, por ejemplo, libros que está traducido a 25 idiomas también, te lo meto en la base de datos, aprendes de esta traducción y aprendes de esta otra y aprendes de esta otra. Y en función de eso, el mismo traductor va aprendiendo. Si hoy, de hecho ahora no hace demasiado, incluyó la posibilidad de hasta subir un documento, que es lo que les estoy marcando acá con el puntero, pero si hoy ustedes copian y pegan una frase completa en el traductor, van a ver que la traducción es bastante acertada, si no muy acertada. Incluso es tan acertada que hasta comparte o hasta arrastra los sesgos propios nuestros. Yo creo que les había dicho, por ejemplo, no sé, si quieren ahora pueden offline, digo, mientras yo sigo con la clase, hacer la prueba. Si uno pone nurse, que significa enfermero, va a poner enfermero barra enfermera. Si uno pone engineer, va a poner ingeniero barra ingeniera. Ahora, si uno pone en inglés una frase que diga, el ingeniero estaba arreglando un problema mientras que la enfermera curaba a un paciente, se los va a traducir exactamente como yo se los estoy diciendo. Ingeniero en masculino, ingeniera y enfermera en femenino. ¿Por qué? ¿Porque es machista? Digamos que sí, pero es machista porque en realidad lo que hace es traducir el algoritmo que tenemos nosotros en la cabeza. Entonces, como la mayor cantidad de los datos de ese tipo de traducciones acompaña a que determinado término se usa solo en masculino y determinado otro término se usa solo en femenino, vale decir ingeniero y enfermera, entonces termina replicando estos sesgos que nosotros tenemos en el habla. Si quieren lo pueden probar y me dicen. Bien, dicho también, de nuevo, también conceptualmente lo que hablábamos y viendo los ejemplos, en realidad traigo esto a colación por lo siguiente. En el 2000, si no me equivoco, fue en el 2001, Gartner, que es una de las principales consultoras de tecnología, de sistemas y de varias cuestiones más a nivel global,
sacó un paper que fue realmente muy famoso, cuando todavía no se hablaba, el concepto todavía no era Big Data, y ellos decían que lo que se estaba dando en 2001, estoy hablando, ¿sí? Ya hace 20 años, se estaba viendo que había una cantidad de datos que se podía explicar en función de tres, si se quiere, variables fundamentales, que son el volumen, la velocidad y la variedad. El volumen es esto que yo les digo de la cantidad de datos que generamos, que digamos se define por sí mismo. La variedad es que no son solo datos estructurados, ni son principalmente datos estructurados, sino que como vimos en la píldora educativa de tipo de datos, hoy en día el 80% de los datos que estamos generando son de tipo no estructurados. Eso es la variedad. Y la velocidad es que no lo traigo a colación porque cada año se habla de, digamos, cada año queda en ridículo el año anterior, pero hasta hace 3 años se decía que el 90% de los datos se habían generado en los últimos 2 años. El año pasado se decía que el 95% de los datos se habían generado en el último año. Y ahora se dice que el 95% de los datos se generó en los últimos 8 meses. ¿Por qué? Porque en definitiva la velocidad es cada vez mayor. ¿Y por qué? Porque cada vez es más la cantidad de datos que generamos nosotros anárquicamente, espontáneamente e involuntariamente. ¿Bien? Entonces, si bien de nuevo Gartner no hablaba técnicamente de Big Data, es lo que se usó para definir tempranamente el concepto de Big Data, que es velocidad, variedad y volumen. Acá les traigo de IBM qué significa el volumen. Entonces, por ejemplo, cuánto generamos cuánto tenemos en cuanto a escala de datos generados hoy. Esto es una tabla de equivalencias desde lo que es el bit o el byte, que son 8 bits. Seguramente se acuerden de alguna clase de secundario en donde veían estas equivalencias. Hoy estamos en la era del petabyte o del exabyte, o sea, estamos aquí y bueno, nada, ya hay definición de lo que es el yottabyte, que es algo hoy demasiado grande como para imaginarnos. Para que se den una idea, acá hay algunas equivalencias. Por ejemplo, una canción MP3 son 4 megas, 4 megabytes. Un video, por ejemplo, que yo subo, no sé, de la clase de Flor del martes son 2 gigas, 2 gigabytes, que está acá, ¿sí? Que es 2 a la 30 bytes, y así sucesivamente. No voy a hacer hincapié en esto porque son datos como para ilustrar un poco de qué estamos hablando, pero de nuevo, no tiene sentido que yo diga que hay 100 sensores en los autos modernos o 102 sensores. Pero la velocidad también es esto, la cantidad de sensores en los autos, la cantidad de información que se está generando continuamente en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, la cantidad de billones, o sea, millones de conexiones en red que existen alrededor del mundo, etcétera, etcétera. Y esto es de un sitio que se llama Data o Data Never Sleeps, que es los datos nunca duermen. Y esto es del año pasado, cuánto generamos por cada minuto a nivel global de cada una de las herramientas que más conocemos. De nuevo, no voy a caer en leerlo, pero si uno pierde un minuto en esto, realmente es monstruosa la cantidad de datos que estamos generando, ¿sí? Bien, finalmente la variedad, que son los tipos de datos que ya lo hemos visto cuando hablamos en la píldora sobre distintos tipos de datos. Después, desde estas 3B, aparecieron 2B más, que son la veracidad y el valor. O sea, cuando ya esas tres reproducían el concepto de Big Data, empezaron a decir que, bueno, que en realidad, para considerar, digamos, correctamente al dato, no solo se lo considera desde el punto de vista de estas dimensiones que yo decía hoy, volumen, velocidad y variedad, sino que también tiene que ser un dato auténtico, creíble, tenemos que conocer el origen del dato, etc. Y además tiene que ser valioso en términos estadísticos, que es el primer concepto que está acá, y en términos de correlación, que es algo que vamos a ver hacia el final de la clase. Ahora, cada vez más empezaron a agregar nuevas Bs. De hecho, hoy hay quienes dan la definición de Big Data como 9 Bs, 9 B cortas. Y hay algo con lo que Sosa Escudero juega bastante, que es con que si nosotros no tenemos, digamos,
empiezo desde atrás. Cuando nosotros tratamos de definir un concepto, lo que estamos haciendo naturalmente es modelándolo y encapsulándolo en algo que sea alcanzable. Si nosotros estamos agregándole cosas a ese concepto, evidentemente es porque no hemos llegado a una buena definición. Y esto se debe a dos cuestiones. O porque no existe una buena definición del término Big Data, si nosotros necesitamos incluir cada vez más B cortas en este juego de incluir conceptos o dimensiones, es o porque no existe un concepto que lo englobe, o porque todavía, evidentemente, es un tema que está en pañales, si se quiere, en sus primeros inicios en términos tecnológicos, y entonces tendremos que esperar todavía más tiempo para llegar a un nivel de madurez que nos permita ahí sí tener una buena definición del concepto. Como sea, hay incluso un documento muy, no sé si divertido, pero que grafica muy bien esto, que se llama las 42 Bs de Big Data y Data Science, que habla de Bs tales como viscosity, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el término, ¿no? Bueno, y vocabulario, viscosity, bueno, y así sucesivamente empieza a meter B cortas por donde sea. Entonces, para quedarnos con una definición, a mí me interesa la de Sosa Escudero, que me parece que es una definición bastante sólida en ese sentido. Y de nuevo, justamente sólida porque lo que nos deja entrever es que es un concepto que todavía está en sus etapas iniciales. Y entonces, hoy querer definirlo y no equivocarnos, me parece a mí, coincido con lo que dice él, bastante apresurado. Más vale quedarnos con esto de que estamos hablando de estructuras desconocidas, de estructuras o de cantidades de datos que se generan porque se generan anárquicamente, involuntariamente, espontáneamente, y que esto es lo disruptivo. Si se acuerdan de la clase de la píldora educativa, nosotros presentamos en términos muy sencillos datos estructurados y no estructurados. Hay unos datos intermedios que se llaman híbridos o semiestructurados, que no los presentamos, pero que los vamos a hablar cuando hablemos de Web Analytics o analítica web, porque son ese tipo de datos, son datos que tienen en su metadata algún tipo de esquema, de formato, por ejemplo, HTML, XML o algún otro JSON o algún otro tipo de archivos, pero fundamentalmente esto nos parecía lo más interesante para que ustedes entendieran un pantallazo inicial. Datos estructurados ya lo vimos bien, y a partir de hoy nos focalizamos en datos no estructurados. Esto es, datos cualitativos, que no tienen una estructura definida, que vienen en una inmensa variedad de formatos, decíamos PDF, video, MP3, archivos de texto, archivos Word, entradas en Twitter, fotos, etcétera, etcétera, y que se manejan con herramientas distintas. Ya el Data Warehouse y las bases de datos relacionales o tradicionales no nos sirven, como decíamos al inicio, para manejar este tipo de datos. Y como también decíamos en la píldora, hoy el 80%, cerca del 80% de los datos que estamos generando son datos de tipo no estructurados. Y esto es una realidad desde el 2017, fíjense. Desde el 2017 que el 80% de los datos se estaban generando de tipo no estructurado. Con lo cual, si bien hoy no hay, yo no he encontrado por lo menos una estadística razonable, digamos, de algún sitio más o menos creíble, se cree que este 80% es aún mayor. O sea, es aún más la cantidad de datos que hoy generamos de tipos no estructurados. Entonces, vamos un poquito a hablar de data lakes y de bases de datos no relacionales, sin meternos en cuestiones técnicas, porque como les decía, el alcance propio de la clase no nos permitiría meternos en cuestiones técnicas. Antes de hablar de data lake, corresponde que hablemos de una herramienta fundamental que se llama Hadoop, que no es una herramienta en sí, sino que es una plataforma, para que tratemos de entender, aunque sea muy abstracto, pero en un término conceptual, cómo podemos empezar a procesar tipos de datos tan voluminosos y tan distintos como los datos no estructurados. De nuevo, nosotros hasta el momento ya sabemos cómo procesar datos estructurados, base de datos relacionales y data warehouse, y business intelligence, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para estructurar los datos desestructurados? Porque en definitiva,
nosotros en nuestra cabeza necesitamos, digamos, analizarlo con alguna estructura definitiva, con alguna estructura definida, digamos. No podemos decir cualitativamente esto es mejor, necesitamos cuantificar. Para cuantificar necesitamos estructurar lo que viene por, digamos, en términos crudos, como completamente desestructurado. Entonces existe la plataforma esta que se llama Hadoop, que es una plataforma open source que digamos, esto se basa en un algoritmo que se llama MapReduce, que ahora muy brevemente lo vamos a mencionar, que es un algoritmo que lo empezó a hacer Google hace muchos años, porque empezó a generar tanta cantidad de datos Google que no daba abasto con las herramientas tradicionales de manejo de datos, y entonces necesitó manejar los datos de otra forma. Entonces, básicamente lo que hizo generar un algoritmo que se llama MapReduce, que lo que hace es descomponer archivos en distintos tipos y analizar en paralelo distintas partes de un mismo archivo en vez de que cada archivo pase por un procesamiento lineal, si se quiere. O sea, no es que un archivo empieza a ser analizado y termina y recién ahí se carga otro archivo para analizarse, etcétera, sino que se van, ¿cómo se llama? Se van distribuyendo en función de determinados nodos y se van analizando en paralelo. Entonces, Google generó este algoritmo que se llama MapReduce. Al principio lo generó en Java, terminó siendo un algoritmo muy pesado, pero eh, como Google y las principales, Google, Amazon, eh, no sé, Apple, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, que son las principales compañías tecnológicas hoy en día, se enriquecen mucho del conocimiento genuino global de la población. Lo que hacen muchas veces es liberar las patentes, liberar la licencia, en este caso del algoritmo, para que a cambio los que pudieran los ayudaran a definir un mejor algoritmo. Entonces, en definitiva, una comunidad se montó sobre el algoritmo MapReduce, lo reconfiguró en otro idioma mucho más manejable que Java, y sobre este algoritmo creó una plataforma que hoy es la que Google usa, entre otras empresas, que se llama Hadoop. Hadoop es una plataforma que corre dentro de un data lake, que lo que hace básicamente es una plataforma de almacenamiento y análisis de datos para Big Data, o sea, almacena y analiza los datos no estructurados, si se quiere. Lo que está es optimizada para manejar datos masivos a través de lo que es el paralelismo. O sea, básicamente lo que tenemos son muchos ordenadores, es decir, muchos núcleos, muchos nodos trabajando en paralelo. Y entonces, fundamentalmente, lo que uno hace es, mejor dicho, uno no, el sistema de almacenamiento distribuido de Hadoop, que se llama HDFS, que significa Hadoop Distributed File System, que es sistema de distribución de archivos de Hadoop. Básicamente lo que hace es, cuando Hadoop recibe un archivo, pongamos de 600 megas, por decir algo, de 2 gigas, como la clase del martes que les decía yo hoy, el MP4, lo que hace es particionarlo. La partición, en función de los nodos, de la capacidad de los nodos, va entre 64 megas y 128, creo que es hoy el estándar. Entonces lo que dice, bueno, pongamos por caso, vamos a facilitar el ejemplo, un archivo de, no sé, 500 megas, lo que dice es, bueno, lo participo en archivos de 128 megas. Entonces 128 megas por 3 me da 300 más 60, 360 y 24, 384, me sobran 116. Entonces particiono los 128 en 3 nodos y en un cuarto nodo los 116 restantes. Ahí tengo 500 megas. Entonces, lo que hace básicamente es, sobre los nodos hay lo que se llama un data name, que es el metadato, si se quiere, que es el que me dice que la partición de arriba corresponde a este archivo, igual que la segunda, tercera y cuarta, y además lo va replicando en distintos nodos, y en definitiva lo que hace es, después, cuando está todo cargado, todo almacenado, lo que hace es correr procesos de análisis en paralelo. Entonces, fundamentalmente lo que hace es paraleliza el análisis y después, a través del MapReduce, reduce de nuevo esto a un solo archivo ya con los datos analizados. Esto que suena
muy abstracto y posiblemente incomprensible. No es tan fácil de comprender sin ver la herramienta y no es fácil de ver la herramienta, pero les voy a dejar al final de esta presentación 2 videos como para que puedan, uno de los cuales habla sobre Hadoop. Hay un montón, incluso si se meten hay un video de 10 horas, literalmente 10 horas, un video de 10 horas gratis de Eureka, que es una consultora, que hace un curso de Hadoop gratis en YouTube, que dura 10 horas. Pero bueno, nada, lo pueden tomar o pueden ver el video de 5 minutos que les subí yo. Aquí les traigo un dibujo de cómo funciona un data lake. No vamos a aprender cómo funciona un data lake, pero para entender un poco dónde o qué tipo de datos puede eventualmente manejar y cómo hace la extracción de los mismos. Si recuerdan de la clase que cuando hablamos de data lake y de data warehouse, decíamos que data lake era una metáfora en términos de que un lake es un lago y un lago tiene los bordes irregulares, tiene flujos de agua que van entrando también irregulares de distintos ríos o de arroyos o de lo que fuera, y también tiene salidas irregulares. Y bueno, y esto grafica muy bien lo que es un mar o un lago de datos completamente disímiles, variados, etc. Entonces, fundamentalmente lo que tiene el Data Lake es una entrada de lo que se dice el incoming flow, que es el flujo que ingresa al lago, que representa datos crudos en distintos tipos de archivos, que van desde emails, hojas de cálculo tipo Excel, contenido de redes sociales, etcétera, etcétera. Acá están graficados los tipos de datos. O sea, un data lake permite desde datos estructurados a no estructurados. ¿Sí? Y en su formato crudo, nativo. El raw es crudo, pero que significa nativo también. O sea, el formato tal cual viene de la aplicación o del dispositivo que nosotros lo hayamos capturado. Una vez que entran estos datos, el data lake no es ni más ni menos que un reservorio en donde están estos datasets, y después con alguna plataforma de analítica, por ejemplo con Hadoop, se van analizando. Entonces, en la medida que se van analizando, se genera lo que se llama el outflow de agua, que es el agua que fluye hacia afuera del data lake, que son datos analizados. Y una vez que están analizados, llegan a la capa de visualización, que es esta capa de aquí, ¿sí? Es la capa de visualización. Bien. Acá les voy a dejar una captura de lo que se llama un data pipeline. Un pipeline es, en español, no tiene una traducción exacta, pero lo definiríamos como el flujo de datos dentro de una empresa o dentro de una organización, en términos generales, que si recuerdan cuando vimos en la clase de Data Warehouse, decíamos que hay una adquisición de datos, Data Warehouse y una capa de visualización. Bueno, aquí la adquisición de datos es no solo fuentes de datos estructuradas, sino casi que fundamentalmente no estructuradas. Está el Data Lake en vez del Data Warehouse, y después en la tercera capa, si se quiere, empieza a jugar recién ahí el Data Warehouse. No lo voy a explicar porque el video está muy bien explicado y se los voy a dejar para que lo vean, pero básicamente acá lo que tenemos son bases de datos tradicionales, en donde se hacen los procesos CTL que vimos nosotros, devices, que son dispositivos a través de los cuales fundamentalmente generamos datos en lo que se llama Internet de las Cosas. Entonces acá, cómo se hace la carga de datos en vez del SQL y en vez de ETL se hace a través de lo que se llaman mensajes de Internet de las Cosas, de IoT. Después tenemos aplicaciones, que las aplicaciones generan logs. Los logs se cargan también, perdón, los devices se pueden cargar a través de mensajes o a través de un streaming a los datos persistentes de un data lake, que no es ni más ni menos que, si volviera atrás, se los mostraría, el incoming flow que veíamos hoy, ¿sí? Cómo metemos datos dentro de un data lake. De nuevo, cada tipo de datos tiene una forma, un ingest distinto, una forma de meter el dato distinta en el data lake. Los datos estructurados a través de un proceso ETL, normalmente
un SQL, acá pone SQL as a Service, porque podría estar en la nube, pero puede ser un proceso nuestro. O bien replicando, que es lo que veíamos nosotros en la clase de Data Warehouse, replicando las bases de datos en la capa de Data Lake. Los datos provenientes de distintos devices a través de lo que es el streaming. Los datos provenientes de las distintas aplicaciones a través de los logs que generan las aplicaciones. Y después tenemos otro tipo de bases, por ejemplo, un data lake local, por ejemplo, archivos NFS, archivos planos, etcétera, etcétera, que también se hacen un upload en este caso. En función de esto, se tienen datos persistentes en el data lake y después ahí sí llegamos a la tercera capa, que es la capa en donde obtenemos los insights o generamos visualización. En realidad visualización es solo para lo que es dashboard, pero como veíamos la otra vez, data mining no entra dentro de visualización y machine learning tampoco. Pero acá básicamente en esta tercera capa, voy a ver si puedo dibujar, en esta tercera capa tenemos esto primero que es Business Intelligence, acá tenemos BI, que podría ser Business Intelligence interactivo a través de un Data Warehouse o un BI Batch, es decir, donde se actualiza, como decía Flor, que se actualizaba el Power BI, que es batch en el sentido de que se actualiza cada tanto tiempo, en este caso hasta 8 horas por día, hasta 8 veces por día, perdón, mientras que si el BI está montado por un Data Warehouse, se va actualizando continuamente en función del Data Warehouse, no en función de los datos que teníamos acá. Esperen que perdí el puntero. Bien, y después acá abajo tenemos lo que vamos a ver la clase que viene, que es otra forma de obtener, si se quiere, insights o información que nos sirva para la toma de decisiones, que es a través de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial fundamentalmente tiene herramientas de data science y machine learning. ML es machine learning. O sea, fundamentalmente esto me gustaba que lo vieran, como, de nuevo, esto es la conclusión del video, y el video hace un repaso de cómo se van generando cada uno de estos contenedores, pero fundamentalmente me gustaba que lo vieran como para tratar de ver en un pantallazo cómo sería el pipeline, el flujo de datos de toda una organización, ya empezando a meter más cosas que antes no habíamos metido. Por ejemplo, Power BI, entonces lo podríamos tener Power BI trabajando batch, o a través de un Data Warehouse, que está aquí, y entonces podríamos tener un BI interactivo que está acá, y cómo o dónde entra inteligencia artificial que entra aquí abajo. ¿Sí? Bueno, como algunas herramientas no las vamos a ver, pero como para que tengan en cuenta que existen y cuáles son, y vamos a tratar de apurar un poco esto. Bueno, además de Hadoop, está Mahout, que es una plataforma propia de Apache, Apache Software, que es una fundación inmensa que tiene desde herramientas para manejo de datos estructurados hasta no estructurados, y después todo lo que es base de datos NoSQL o NoSQL o Not Only SQL, según quien sea el que elige la traducción, porque no, lo que dice acá, no SQL puede ser que no son datos estructurados, o not only SQL, o sea, no solo datos SQL, o que son solamente datos no estructurados. Pero bueno, como sea, están las más populares, la DynamoDB, que es la de Amazon, Cassandra y MongoDB, que son las tres más grandes, si se quiere, ¿no? Bien, y Diego había comentado esto, con lo cual también lo vamos a pasar rápido, pero fundamentalmente, ¿para qué nos sirve analizar los datos, en este caso Big Data? Bueno, desde cuestiones descriptivas de entender qué es lo que pasó hasta cuestiones prescriptivas de cómo podemos hacer para lograr que algo pase. Es decir, nosotros tenemos la capa de descripción a través muchas veces del BI o de herramientas, entre comillas, de análisis de información pasada. ¿Por qué pasó? En donde tratamos de ver causas que producen determinadas consecuencias.
qué es lo que puede llegar a pasar, y prescriptiva es cómo podemos hacer que determinadas cosas pasen, ¿sí? Entonces, en el qué puede llegar a pasar es herramientas de data mining, y en la prescriptiva, es decir, cómo podemos hacer que determinadas cosas pasen, podría ser aplicando herramientas de machine learning. Bien, me interesaba que como clase de introductoria, si se quiere, de lo que son los datos no estructurados, porque Big Data no es ni más ni menos que una introducción a los datos no estructurados, se quedaran con algo sobre lo cual voy a hacer hincapié durante los próximos, por lo menos, 30 minutos, que son los retos que nos deja el Big Data. En el 2008, una revista que todavía es muy popular y es una de las revistas más influyentes de tecnología, y que en el momento, en 2008, estamos hablando de hace 13 años, era el editor, se llama Chris Anderson, que es un tipo muy conocido en términos de tecnología. Escribió un artículo que fue bastante desafiante, si se quiere, para el momento, que se llama El fin de la teoría de Data Deluge. El deluge es como el tsunami de datos, o sea, la gran cantidad de los datos hacen obsoletas a los métodos tradicionales de la ciencia. En donde fundamentalmente él trae a colación algunas cuestiones. Es una columna de opinión que es, de nuevo, bastante disruptiva para la época y que generó mucho ruido. Él lo que dice fundamentalmente es: la filosofía de Google es que a Google no le importa por qué una página es mejor que otra. A Google lo que le importa es que una página sea mejor que otra. ¿Y cómo se define si una página es mejor o peor? Y bueno, porque tiene más clics. Entonces, si tiene más clics, ahí Ignacio mandó el link, buenísimo, gracias, después lo veo. Si tiene más clics es mejor y se tiene que ver más veces. Si tiene menos clics es peor, se tiene que ver menos veces. Esa es la filosofía de Google. No importa la causa, importa la correlación. A mayor cantidad de clics, a mí me da que a la gente le importa más, dice Google. Y fíjense, lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos la clase de Web Analytics, justamente, que todo el motor de Google, todo Google, funciona con esta lógica, que es la correlación. La correlación significa en lo que la gente hace clic, Google interpreta que es porque es lo que a la gente le interesa. Y digamos, no es solo Google, ¿no? Cada vez más son las herramientas que se suben sobre esta idea de, por ejemplo, Netflix a mí me propone series que por ahí son para adolescentes, para la edad que yo tengo, y me las propone porque millones y millones de personas la ven, no porque interprete que yo la quiero ver en función de otras cosas que veo, sino que también es como un mandato en el streaming, por ejemplo. Y esto fue algo que lo creó Google, que es el clic versus la causalidad. La causalidad no importa tanto como el clic, según Google. En función de esto, lo que dice Chris Anderson es que si nosotros tenemos una cantidad de datos suficiente, los datos hablan por sí solos. Es decir, ya no necesitamos más de la teoría. La teoría de, si ustedes recuerdan, de estadística, de tomar una muestra representativa, calcular un margen de error, calcular el p-value, que es lo que veía Diego antes, mencionaba en alguna clase en forma tangencial, etc. Según Chris Anderson, ya no es más importante, ya no era más importante hace 13 años. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos teniendo cada vez más datos, ya de por sí los datos nos dicen cosas que no es necesario que nosotros investiguemos el por qué. Con que entendamos lo que pasa es suficiente. Y después, fundamentalmente vinculado con lo de hoy, la correlación es suficiente. Que los algoritmos encuentren patrones donde la ciencia no puede. Es decir, si la ciencia no puede encontrar causalidad en los grandes volúmenes de datos, ya no me importa. A mí lo que me importa es tener grandes volúmenes de datos y analizarlos. Entonces, en definitiva, Chris Anderson lo que dice es que es un buen momento para que Google le empiece a enseñar, a que me sobre una G, le empiece a enseñar a la ciencia en vez de que la ciencia le empiece a enseñar a Google. O sea, básicamente lo que decía Chris Anderson en su momento fue que había suficientes ejemplos como para entender que ya disponíamos de todos los datos. Y cuando disponemos de todos los datos, es decir, de toda la población, hablando en términos estadísticos, no hace falta tomar una muestra, porque si disponemos de datos de toda la población,
no tienen sentido las herramientas que hacen un muestreo, por ejemplo. Ahora bien, pasaron 6 años y en el medio pasaron algunas cuestiones interesantes, una de las cuales fue muy fuerte, que fue en el 2009. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque en el 2009 ya hace varios años, muchos de ustedes eran chicos, pero posiblemente se acuerden de todas formas, pasamos algo ni por cerca similar a la pandemia que estamos pasando ahora, pero pasamos por la gripe A. La gripe A fue una gripe que, si hubiera tenido el nivel de contagiosidad que tiene el coronavirus, habría sido seguramente tan disruptiva como el coronavirus. Lo que pasa es que, por suerte, no fue tan contagiosa. Entonces se paró tiempo. Pero básicamente fue una, no quiero usar el término técnico en términos de salud pública porque no lo conozco, pero si no fue una pandemia, estuvo cerca, pero fue algo que nos modificó durante un determinado tiempo la vida en cuanto a nuestros comportamientos. Yo, por ejemplo, en ese momento trabajaba en clínicas de salud y empecé a usar barbijo obligatoriamente. Y no muchas, pero 2 o 3 personas de la clínica renunciaron por miedo a contagiarse en su momento. Yo me acuerdo que en ese momento, que encima faltaba laburo, como pasa muchas veces en este país, era hasta medio increíble y bueno, y nada, era gente que tenía miedo de contagiarse. En ese momento todavía se seguía con la presencialidad, no es que se había decidido por aislamientos similares a los que estamos viendo hoy en día, ni mucho menos. Pero bueno, en el 2009 empezó a pasar esto. Y Google creó una herramienta que se llama Google Flu Trends. Flu es FLU, que significa gripe, influenza, es el virus de la influenza. Google Flu Trends lo que hacía era una herramienta que se proponía no solo trazar la cantidad de casos en cada uno de los estados de Estados Unidos, sino que prever cuál iba a ser la tendencia del aumento de la contagiosidad de los casos en función de determinados criterios de búsqueda de los usuarios en la herramienta. Y lo que hizo fue, el gobierno de Estados Unidos, a través del CDC, los CDCs son los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que hay en los distintos estados, en cada uno de los, digamos, en cada uno de los estados hay muchos CDCs, y entonces el estado lo que hacía era recopilar información que con un delay de más o menos una semana a 10 días les llegaba a la base de datos del gobierno nacional y el gobierno nacional iba cargando todos los datos reales de los casos que había habido 7 a 10 días para atrás, y en función de esto hacía una previsión de cómo iban a ser las tendencias y en función de las tendencias ver qué herramientas aplicaban. Imagínense que hoy nosotros, esto que estoy hablando, cuando estamos en medio de una pandemia de coronavirus y en medio de la segunda ola, estamos hablando muchas veces de datos de hisopados de hace 2 o 3 días en un país como la Argentina, que no tiene ni por casualidad la infraestructura que tiene Estados Unidos. O sea, realmente 7 a 10 días en Estados Unidos era mucho tiempo. Y Google sacó una herramienta que en función de determinados algoritmos, lo que hacía era, de nuevo, cuantificar y predecir, o tratar de predecir, cómo iba a, cuánto iba a ser el nivel de contagiosidad de cada uno de los estados, con máximo un delay de un día y a veces ni siquiera. ¿Cómo hacía fundamentalmente Google? Lo que hacía era, los algoritmos funcionaban igual que funcionan hoy. Básicamente lo que decía era, si un usuario busca que tiene determinados síntomas o cómo tratar determinados síntomas, yo Google o el algoritmo asume que tiene la influenza. Entonces lo cuento. ¿Sí? Y en la medida en que más cantidad vaya buscando en determinada región, no sé, por ejemplo, medicamentos o síntomas, y si esos síntomas se traducen en este tipo de gripe o lo que fuera, Google asumía, el algoritmo asumía que eso era una indicación de que había más casos en la región. Hoy lo escuchamos y no suena tan ilógico. Hoy, de hecho, si nosotros vemos que hay más, no me voy a meter con Big Data y coronavirus, primero porque es algo que no manejo y segundo porque es algo que me parece que hay que dejárselo a los epidemiólogos.
ni siquiera los economistas, están muy lejos de pegarle. Me parece que la salud y la epidemiología es quien tiene que analizar y prever estas cuestiones, pero si hoy tenemos algún dato en lo que se llama la positividad y en la cantidad de test que se hacen. Y la cantidad de test por región nos pueden dar un buen indicador de cuántos van a ser los casos. De hecho, los gobiernos, por ejemplo, provincia y ciudad de Buenos Aires, usan la cantidad de llamados al 147 o al 148, no me acuerdo cuál es el número, para prever cuántos van a ser los casos o la cantidad de camas o de ocupación de camas en los próximos 15 o 20 días. O sea, hoy se usan estas cosas. Lo que pasa es que se usa, digamos, complementariamente a otras herramientas, que son básicamente a esto que yo les decía, a tener hoy la información de ayer, que es información fidedigna. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que en el 2012, o sea, Google Flu Trends funcionó muy bien hasta el 2012, 3 años, 3 inviernos funcionó bien. En el 2012, en la medida en que empezaron a agregar los datos de los CDCs cada vez más y cada vez más rápido, llegaron a descubrir que durante esos 3 años se había sobreestimado la cantidad de contagios de influenza en los distintos estados por un factor de entre 1 y 2 puntos, o sea, muchísimo. ¿Y por qué pasó? La verdad es que no se sabe todavía por qué, pero se puede ver a muchas cuestiones. Primera, ¿se imaginan ustedes? Porque el miedo abundaba. En la medida en que cada vez había más miedo, cada vez más gente que estaba sana podría haber estado buscando síntomas o podría haber estado buscando solución a los síntomas, o sea, medicación. ¿Sí? Y esto el algoritmo lo interpretaba como una persona que estaba contagiada. Y segundo, porque algo que nos pasa hoy en día con los algoritmos, e incluso mucho peor, el mismo algoritmo, en la medida en que iba aprendiendo de las búsquedas de los usuarios, y en la medida en que en una determinada región, en función de dónde estaba la geolocalización del buscador, etc., decía, bueno, si la mayor cantidad de los usuarios, pongamos por caso en la Ciudad de La Plata, buscan síntomas de gripe A, entonces automáticamente me autocompletaba con gripe A. Y muchas búsquedas se debían muchas veces, o se supone que se podían deber muchas veces, justamente a que mucha gente buscaba porque era lo que Google le proponía, no necesariamente porque era lo que ellos querían buscar. De hecho, si ustedes seguramente en las redes sociales lo han visto, circulan mucho estos juegos de poner qué es lo que quiero cuando y no sé, y dejar que Google complete la frase o estas cosas. Bueno, esto no son cuestiones arbitrarias de Google, sino que básicamente lo que repite es en función de una geolocalización y de una masividad en las búsquedas, lo que hace es básicamente mostrarnos las mismas búsquedas de lo que la gente en nuestro alrededor está buscando. Y esto nos trae a colación un concepto fundamental de la estadística, que es la correlación y la causalidad. Acá hay un meme divertido, si se quiere, un poco nerd, como para entender lo que es la correlación y la causalidad. Y traigo algunos ejemplitos medio divertidos. Hay un sitio que se llama Correlaciones Espurias, que lo que hace justamente es analizar correlaciones entre variables que no tienen ningún tipo de lógica. Entonces, por ejemplo, no sé, la cantidad de divorcios en un estado en función del consumo de margarina per cápita en el país. Entonces, a medida que disminuye el consumo de margarina, disminuye la cantidad o el rate, el margen de, sí, el indicador de divorcios en el estado de Maine, por ejemplo. Es una correlación naturalmente espuria. Otra correlación espuria, o sea que no nos dice nada de los datos, es cantidad de dinero que gasta Estados Unidos en ciencia y en tecnología, y en función de eso cómo se correlaciona con la cantidad de suicidios por estrangulación y sofocación. ¿Sí? De nuevo, naturalmente que no tienen ningún tipo de correlación. Otra que podríamos plantearnos si no tiene algún tipo de correlación, yo creo que no, pero podría ser que es la cantidad de personas que mueren ahogadas en la pileta en función de la cantidad de películas en las que aparece Nicolas Cage. Mientras más películas aparece Nicolas Cage, más personas se ahogan. Acá podríamos analizar si no es verdad, pero bueno, pongamos por caso ese chiste malo. Después hay un montón, por ejemplo, hay uno muy estudiado que es durante el aumento de las ventas
en el verano en Estados Unidos, se dan históricamente el aumento en la obesidad, el aumento en la tasa de delitos, de muertes por ahogo y de incendios forestales. Sin embargo, nosotros a simple vista ya, ya podemos decir que de estas 4 correlaciones, digamos, ventas con obesidad, ventas con delitos, ventas con muertes, con ahogos y ventas con incendios, hay una que por lo menos nos suena lógica, que después habría que analizarla. No solo la correlación, sino también la causalidad, pero hay una que nos podría sonar como causal, que es que un mayor consumo de helado podría generar más obesidad. Podríamos en principio decir que es así. Sin embargo, fíjense que lo pongo muy en términos de podría y no necesariamente en certeza, porque no me animo a decir que es así. Ahora, no hay en principio a los ojos nuestros ninguna causa que pueda relacionar un aumento de la cantidad de ventas de helados con el aumento de los incendios forestales. Entonces veamos, por ejemplo, acá tenemos una correlación clara. Aumentamos la venta de helados y aumenta la cantidad de incendios forestales. Con lo cual, uno podría decir, bueno, ok, somos una empresa que somos Greenpeace, quiere bajar la cantidad de incendios, bueno, cerremos las heladerías. Bueno, naturalmente que no funciona así, porque en realidad atrás de esto hay una causa. Y la causa posiblemente sea la misma para las dos, que es el verano. A mayor temperatura hay mayor cantidad de incendios forestales y además la gente gasta más dinero en comprar helado porque el helado es un alimento, un alimento que funciona muy bien en verano, digamos. ¿Sí? Con lo cual, la causa X produce Y, en este caso sería el verano produce la venta de helados y el verano produce la tasa de incendios forestales, como decíamos aquí atrás. Es decir, si nosotros solo nos quedamos con esta correlación, no podemos, como organización, sacar realmente muchas veces insights valiosos. Hay otro caso que se mencionó en el artículo de Financial Times, que no se los comenté, pero es el que veíamos en unas diapos anteriores, que es este. Y básicamente en ese artículo, que de nuevo es del 2014, lo que dice el Financial Times es, además de correlación y causalidad, vale la pena analizar algo que pasó en 1936. 1936, o sea, hace 90 años, hoy casi 90 años, en Estados Unidos. The Literary Digest, que era una revista muy influyente de la época, muy renombrada y muy seria, lo que hizo fue, si se quiere, sacar previo a una elección nacional en la que Roosevelt competía con Landon, Teddy Roosevelt, que fue finalmente el presidente, competía con una persona que se llamaba Landon. Lo que hizo la revista fue, bueno, nada, sacar una previsión de que iba a ganar Landon por, no sé, casi 20 puntos de diferencia. ¿Cómo hizo esto? Bueno, básicamente, por primera vez en la historia de Estados Unidos, se hizo una encuesta masiva, pero de una masividad tremenda. Básicamente, se intentó llegar a una cuarta parte de la población de los votantes de Estados Unidos. O sea, en ese momento votaban alrededor de 40 millones de personas. Se generó una encuesta a 10 millones de personas por correo. Y de estas 10 millones de personas, 2,4 millones de personas opinaron sobre a quién votarían, nos dijeron a quién votarían. ¿Sí? O sea, 2,4 millones sobre 40 millones, estamos hablando de una muestra inmensa, realmente inmensa de datos. Y la encuesta esta, masiva, dio que iba a ganar Landon por, no me acuerdo si 17 puntos, una cosa así. Bueno, la historia la conocen, y para los que no la conocen se las cuento, fue Teddy Roosevelt el presidente de Estados Unidos. Y no solo fue el presidente, sino que ganó con el 61% de los votos, o sea, arrasó. Pero para colmo, como si no fuera suficientemente feo para la revista que la realidad le diera la espalda de una forma tan fuerte, en ese mismo momento una incipiente consultora que se llama Gallup, que hoy en día es famosísima, sacó una encuesta con una muestra de 3.000 personas, 3.000 contra 2,4 millones, y predijo que Roosevelt iba a ganar
por un valor muy cercano al que finalmente pasó. Cuando hablamos de datos, el tamaño, o sea, la muestra, no es todo. Es decir, vieron que Diego y yo muchas veces también lo he dicho, decimos en Big Data N es igual a todos, es decir, tenemos todos los datos. Bueno, hay un concepto que se ha hecho hace algunos años muy famoso que se llama el Found Data. Los datos encontrados versus Big Data. ¿Sí? Found Data o los datos encontrados, para traducirlo mal y pronto, significa que muchas veces nosotros tomamos o sacamos conclusiones en función de, de los datos que tenemos a disposición. Pero esto no necesariamente refleja a la población. Un ejemplo claro, si nosotros nos basáramos solamente en lo que opinan los usuarios de Twitter sobre, pongamos por caso, lo que dijo Macri cuando dijo tal o cual cosa, vamos a caer en la opinión de lo que se llama una inmensa minoría, es decir, una minoría muy intensa opina algo, para bien, para mal, para más o menos, pero opina algo. Si nosotros pretendemos tomar decisiones solamente con esos datos, no está mal. Muchas veces hasta es mucho mejor que tomar decisiones sin los datos. De hecho, es mucho mejor. Pero debemos tener en cuenta que no contamos con todos los datos, que contamos con los datos de aquellos que tienen esa interacción en Twitter, y ni más ni menos que esa intensidad, esa minoría intensa, como la llaman muchas veces. Bien, entonces acá sí, yo les decía, hay dos errores típicos que se generan en estadística, que no sé si se los acuerdan, pero los vamos a repasar así muy rápidamente como para recordarlos. El primero se llama error de muestreo o sampling error, que es que solamente por casualidad nosotros tomemos una muestra que no es representativa de la realidad. Y el otro es el sesgo en el muestreo, que es que nosotros, digamos, tomemos una muestra completamente sesgada. Lo que pasó con la revista de Literacy Digest fue exactamente esto. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacaron los 10 millones de personas a las que llegar? Las sacaron en 1936 de un registro de personas que tenían auto y teléfono fijo, que en ese momento eran personas que estaban por lo menos en una muy buena situación económica en Estados Unidos, 1936 hace casi 90 años. O sea que ya de por sí estaba sesgada la muestra. No solo eso, sino que era mucho, se demostró después que fue mucho más proclive a responder el que iba a votar a Landon, a los republicanos, que el que iban a votar a los demócratas. Y esto que les estoy contando nos pasa todavía cotidianamente. A pesar de que tenemos una gran cantidad de datos, una masividad de datos y una cada vez más cantidad de análisis para analizar las cosas, las encuestas siguen fallando. La encuesta, por ejemplo, de la primera vuelta de Fernández contra Macri falló olímpicamente. La encuesta de Trump en su momento contra Hillary Clinton falló olímpicamente. Y estamos hablando de casos realmente muy recientes. ¿Por qué? Porque Found Data no es Big Data. O sea, N no es nunca igual a todos. ¿Sí? Y para terminar, yo les voy a dejar para que lean, además de los de los capítulos del libro, les voy a dejar los videos y les voy a dejar esos artículos que traje aquí a la clase, pero para terminar me interesaba terminar con digamos, alguna conclusión respecto de las próximas clases y de los cuidados o los desafíos que tenemos en términos de Big Data. Primero esto que les decía hoy, Big Data no es Found Data, o Found Data no es Big Data, con lo cual debemos ser muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones y por lo menos saber que todavía tenemos limitaciones, que todavía no tenemos acceso a todos los datos. Tenemos acceso a todos los datos que hay, no necesariamente esos datos que hay representan una realidad. ¿Sí? Mejor dicho. Ahora bien, ustedes me dirán, sí, pero para yo saber si puedo vender más o menos o si un producto gustó o no gustó es suficiente. Por supuesto que muchas veces es suficiente. Y por eso, en cuestiones comerciales, es en donde más se ve la ganancia, si se quiere, con la aplicación de Big Data. Ahora bien, no tenemos que dejar
no tenemos que perder de vista por lo menos esta limitación. Segundo, que la correlación nunca mata la causalidad. Es decir, la causalidad muchas veces es un término que necesariamente nos interpela. Es decir, no podemos muchas veces sacar conclusiones si no conocemos la causa. Porque si solamente conocemos la correlación, se puede tratar de una correlación espuria o una correlación no espuria, pero algo que se puede explicar por varias cuestiones y por tanto, si nosotros no sabemos cuáles pueden llegar a ser las cuestiones que lo producen, difícilmente podamos tomar buenas decisiones. Y tercero y final, con Small Data versus Big Data, lo que quiero decir es, fundamentalmente todavía los desafíos persisten en definitiva en función de no reproducir los mismos errores que podemos reproducir con pocos datos, es decir, con las herramientas tradicionales de estadística y con las mismas herramientas de la ciencia de datos que conocíamos antes, pero con una mayor cantidad, es decir, a una mayor escala. Es decir, no cometamos los mismos errores, pero a una mayor escala, fundamentalmente. Hay un tuit que no lo traje a colación, pero que no lo traje hoy, digamos, pero que me acuerdo, no me acuerdo exactamente de quién era, pero que me pareció muy representativo, que es all science is data science. O sea, toda la ciencia es ciencia de datos. No hablemos hoy de ciencia de datos porque tenemos grandes cantidades de datos distintos, etc. Siempre la ciencia se basó en datos, en menor cantidad o en mayor cantidad. Ahora, todavía las herramientas tradicionales, entre comillas, de la ciencia nos siguen enseñando muchas cosas cuando tomamos decisiones basadas en datos. Y esto lo vamos a ver también cuando hablemos de Machine Learning, y cuando Diego hable de estas cosas va a hablar del p-value y va a hablar del sesgo y del error, de la tasa de errores, etc. Justamente porque todavía son cuestiones fundamentales cuando tratamos de tomar decisiones basadas en datos. Bien. Acá les traigo algunos otros ejemplos de cómo hoy es realmente, dicho todo lo anterior, muy fuerte el uso del Big Data y muy enriquecedor. Por ejemplo, en marketing y en ventas, yo les decía, es el área de mayor aplicación en la actualidad, sobre todo para crear modelos predictivos y para crear lo que se llama publicidades relevantes. O sea, hoy no es casualidad que si ustedes se meten en cualquier lugar en la web, en un celular, una publicación la van a ver de unas zapatillas si buscaron zapatillas y no de una cartera o viceversa, porque cada vez más se trata de mostrar publicidades relevantes. Cuando hablemos de Web Analytics vamos a hablar un poco de esto y vamos a hablar incluso de cómo ya desde hace un tiempo, y ya está blanqueado, ya está formalizado, que los celulares no se escuchan. Y que los escuchen significa que si el celular no está apagado o sin señal, en la medida en que nosotros vamos hablando, los algoritmos de Android, de iPhone o del celular que fuera, va tomando datos y va sabiendo más de nosotros y en función de esto va después muchas veces proponiéndonos cuestiones más relevantes para nosotros. Yo siempre me acuerdo en el 2019 y presencial, yo me acuerdo que cuando hablamos de Web Analytics di el ejemplo de todo lo que eran los panes de masa madre que hoy están muy de moda. Y en ese momento yo contaba cómo había mucha gente que en 2019 trabajaba con las redes sociales y generaban contenido y uno podía ser un free rider como era yo en su momento, es decir, yo aprendí a hacer panes de masa madre viendo tutoriales, etcétera, gratuitos, pero que ellos al mismo tiempo ganaban, etcétera. Bueno, nada, les comentaba el ejemplo y me acuerdo que en la mitad de la misma clase de Web Analytics y justo 2 minutos antes de que yo llegara a decir que todavía no estaba formalizado, pero que se suponía que los celulares nos escuchaban, una alumna levantó la mano y me dijo, profe, acabo de abrir Instagram, mal por mí que abro Instagram en la mitad de la clase, pero lo primero que me pone como sponsor es ¿cómo se llama? Un posteo de panes con masa madres y yo nunca en mi vida hice una búsqueda de panes con masa madres. Bueno, era
funcionó muy bien, pareció como a propósito, de hecho, pero no lo fue. Bueno, para lo que es optimización de procesos también se usa muchísimo todo lo que es el manejo de stock por predicciones, tendencias de búsqueda en la web y también las implicancias de los procesos meteorológicos en los procesos de negocio. Para rendimiento personal, muchas veces vinculado esto con rendimiento deportivo, que lo dice acá, mejora el rendimiento deportivo. Hoy, de hecho, sabemos que los principales deportistas de elite, de deportes individuales y grupales, no entrenan ni por cerca como entrenaban antes los deportistas de elite. Después les traigo acá algunos otros ejemplos como para que ustedes los vean. Tenemos traductores online que lo comenté, motor recomendaciones que lo vamos a ver el jueves pasado. Diego seguramente hable un poquito del motor recomendaciones cuando hable de inteligencia artificial, de Netflix, y a ese tipo de recomendaciones nos referimos. Y todo lo que es inteligencia artificial aplicada a las ciudades e inteligencia aplicada a las ciudades. Bueno, en definitiva, y bueno, y naturalmente salud pública. Salud pública es y algo que no está acá también, me parece, que es el tema de seguridad. Son también dos cuestiones más sociales, si se quiere, que las que comenté recién, pero en las cuales tienen muchísima aplicación en la actualidad y con muchísimos beneficios muy, muy ricos.